Muy buenos días. Antes de que me vayan a decir que me equivoqué de día o que el evangelio está equivocado, el día de hoy en este país, en Estados Unidos, se celebra el Día de Acción de Gracias. Y aunque ciertamente no es una fiesta en el calendario litúrgico o que la celebremos como iglesia, no lo es, hay que decirlo. Pero el dedicarnos un momento a pensar en la importancia de dar gracias, creo que eso sí es una actitud cristiana que todos deberíamos de aprender, a dar gracias. Y no me estoy refiriendo a ser educados y decir, oh, muchas gracias, sino realmente a crecer en la actitud de agradecimiento. Porque una cosa es ser educado y decir gracias, y otra cosa es realmente tener ese sabor, ese sentimiento, ese, no sé cómo decirlo, de ser agradecido, que la gratitud está muy ligado, está muy pegado a la felicidad, a la libertad. Alguien que es agradecido es alguien que está en paz, es alguien que ha logrado satisfacer su vida, que encuentra un gusto en las cosas. En cambio, lo contrario, a alguien que no es agradecido se le llama malagradecido o desgraciado, alguien que no tiene gracia, que no es grato, pues se le llama así, desgraciado. Una persona enojada, una persona insatisfecha, una persona amargada. Curiosamente, la gratitud es una cualidad que hay que aprender a desarrollar, a vivir, a expresar, a sentir. No es algo que tengamos luego. Repito, una cosa es la educación, de que cuando te dan algo, te saludan, pues tú agradezcas, ¿no? O muchas gracias cuando vas a la tienda, o muchas gracias. Pero otra cosa es ser agradecido desde la actitud más profunda de tu corazón. Déjame te cuento algo, aunque esta fiesta de Thanksgiving es controversial, depende de quién la esté mencionando o qué historiador estés escuchando, lo que sí te puedo decir es que aquí en este país es muy importante y parece que es una fiesta que ocupa uno de los primeros lugares en esta nación, pues realmente desde el miércoles se empiezan a suspender muchos trabajos para prepararse al jueves y se extiende en muchísimos lugares por todo el resto de la semana. Es decir, miércoles en la tarde, jueves, viernes, sábado, domingo y se reanudan las actividades hasta el lunes. Lo que quiere decir es que esta fiesta o este día es muy importante. El ser agradecido. Y porque no atañe o no está directamente relacionada a ninguna situación política, a ninguna religión específica, sino que más bien es un valor muy humano, pues se promueve mucho. Hay que ser agradecidos. Y creo que el día de hoy hay que decirlo más entre los cristianos, porque se nos está olvidando el ser agradecido. Los obispos de la Conferencia de Estados Unidos han escogido algunas lecturas que se pueden leer en la misa el día de hoy. Y particularmente el Evangelio me gusta mucho, que es un Evangelio que si pensamos y lo vemos desde la importancia de la gratitud, de ser agradecido, a nosotros los cristianos nos debe de abrir mucho los ojos para ver qué tanto estamos creciendo en esta virtud. Y repito, más que una sola virtud de educación, en una actitud realmente de ser agradecido. Escuchemos el Evangelio. De camino a Jerusalén, pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: Id y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que, mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado,
se volvió glorificando a Dios en voz alta y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo, ¿no quedaron limpios los otros 10? ¿No quedaron limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Pudiera hablar mucho y en otros momentos he hablado sobre lo que Jesús quiere decir cuando los manda al sacerdote, la importancia de que vayan a presentarse a los sacerdotes. Hemos hablado de el por qué vivían en comunidad estos leprosos y lo que significaba para ellos, pero ahorita quiero nada más enfocarme en la actitud que tuvo este leproso, ser agradecido y el énfasis que se pone en que era un samaritano. Fíjate que muchas veces cuando nosotros nos creemos que tenemos el derecho a algo, perdemos la capacidad de ser agradecidos. Podemos ser educados y decir gracias, pero no lo sentimos desde el corazón. Lo vuelvo a decir, cuando creemos que tenemos el derecho a algo, aunque digamos gracias, muchas veces no brota desde nuestro corazón. Por ejemplo, cuando vamos a un restaurante y sabemos que vamos a pagar por la comida, usualmente no lo disfrutamos igual porque creemos que tenemos el derecho de exigir un buen servicio porque estoy pagando. Y aunque venga el mesero y me ponga el plato, le puedo decir gracias, pero mi actitud no es de agradecimiento porque siento que tengo el derecho. Parece que estos que eran un samaritano y los otros eran judíos, pues parece que los otros se creyeron con la capacidad de poder recibir ese milagro de Jesús porque eran conciudadanos, porque a lo mejor eran buenos. En cambio, el que era samaritano, pues se sentía un poquito ajeno, por eso expresó mucha gratitud. Creo que aquí es importante que nosotros veamos esto. Mientras más nos demos cuenta que todo lo que tenemos es regalo, es don, es algo gratuito, el haber nacido en donde nacimos y el hecho de que tú estés viendo este teléfono o este video en tu teléfono o en tu computadora y que tengas acceso a internet, pues te pone por encima de la mitad de la población de este planeta. No deberíamos de estar agradecidos por el privilegio que tenemos de vivir las circunstancias que estamos viviendo. Pero cuando creemos que lo merecemos, se pierde el sabor, se pierde la gratuidad que sale, la gratificación de nuestro interior. No sé si me estoy explicando, pero es muy diferente cuando uno realmente agradece de corazón todo lo que tiene, lo disfruta. ¿Cuántas veces te has quejado de tus dedos, de tus ojos, del color de tu cabello, de tu estatura, de tu complexión? Pero te has puesto a pensar qué sería de ti si no tuvieras tus manos, si no pudieras ver, si no tuvieras cabello o si estuvieras enfermo y no tuvieras la condición física que tienes. Y aún así, te voy a decir que conozco enfermos que le agradecen profundamente a Dios la capacidad de poder vivir un día más y de disfrutar un día más, aunque sea un plato de comida, de frijoles, el poder todavía saludar, besar a sus hijos, el tener un día más. Pero a veces cuando andamos a las carreras, ni cuenta nos damos de la importancia que es ser agradecidos y vivir en esa actitud de agradecimiento. Hay una gran diferencia en estos 10 hombres que fueron sanados. 9 de ellos recibieron la salud, pero el último, además de recibir la salud, recibió la salvación. Porque Jesús le dice al final, tu fe te ha salvado.
Él ya estaba sano, pero el darle gracias a Jesús le abrió en su interior la capacidad de ser salvado. A veces nosotros en una mesa hay 10 personas, a los 10 nos dan lo mismo de comer, los 10 vamos a pagar, pero cuando uno tiene esa actitud de agradecimiento, ese saborea mejor la comida que los otros, que todos hemos recibido o comemos lo mismo. Hoy el sol sale para todos igual, pero cuando alguien sale y deja que los rayos del sol le toquen su rostro y puede respirar y sentir el viento, escuchar las aves del cielo y en su interior le deja crecer ese sentimiento de agradecimiento, ese, además de vivir un día más, disfruta la vida. Hoy, ¿tú simplemente eres educado o realmente tienes esa actitud de agradecimiento? Que además creo que ya estamos perdiendo mucho la educación de dar gracias, que creo que es algo que hoy como cristianos deberíamos de recordar, el darle las gracias a las personas y para salvarnos de este mundo tan materialista y que nos mueve a un consumismo, creo que el crecer en la gratitud nos va a ayudar a quitarnos muchas cadenas de prejuicios, inseguridades y miedos. Cuando eres agradecido del cuerpo que tienes, ya no te va a importar tanto si estás pasado de kilitos o si te faltan algunas libras. Cuando eres agradecido de que puedes ver, ya no te importa tanto si tu color de ojos es azul, verde, negro, café. Cuando estás agradecido y puedes caminar, ya no te importa tanto si estás muy alto o muy chaparro. Cuando realmente somos agradecidos, muchas cosas se van esfumando. Pero cuando no somos agradecidos, entonces sí, no solamente no disfrutamos, sino que nos quejamos, nos amargamos y exigimos, y a veces no hay límites para nuestro egoísmo. El día de hoy, ¿eres solamente educado y das gracias? Ojalá, por lo menos. Pero ser cristiano es además glorificar a Dios en nuestro interior con una actitud de agradecimiento sincero que brota de un corazón que sabe reconocer lo que realmente vale la pena y es importante el día de hoy. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos bendice abundantemente con toda clase de bienes materiales y espirituales, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando estaba reflexionando, pensando, ¿qué cuentito voy a dar al final? Pues me venía a la mente que a lo mejor es lo contrario al agradecimiento, pero puede ser que nos ayude a recapacitar. Dicen por ahí que en aquella época muy antigua, cuando todavía se andaba al mar sin tecnología, pues aquella tripulación se fue al mar. Estaban en medio del océano cuando se desató una tormenta muy fuerte y una de las personas, pudiéramos decir tripulantes o de los marineros que estaban ahí, entró en pánico, empezó a gritar, empezó a decir que ya se iban a hundir, que era el final, que ya no iban a volver a ver a sus familias. Y el capitán de la nave se empezó a enojar mucho y a estresar porque él, en lugar de ayudar, al estarse queje, pues ponía a los demás en mal estado. Entonces estaba a punto de arrojarlo al mar y mejor que se perdiera allá. Cuando uno de los capitanes le dice, de los otros marineros le dice al capitán, déjeme, yo intento algo para solucionarlo. Y el capitán le dice, lo que sea para que se tranquilice. Pues resulta que lo amarraron a la cintura con una soga muy fuerte y lo arrojaron al mar. Allá estaba en el agua, en medio de la tormenta, él estaba allá, afuera del bote. Después de unos minutos lo vuelven a subir a la tripulación y el marinero se queda calladito, tranquilito y sereno arriba del bote. El capitán se queda y le dice, oye, pero ¿cómo sabías que eso iba a funcionar? Y aquel marinero le dice al capitán, bueno, lo que pasa es que los seres humanos no sabemos agradecer lo que tenemos hasta que lo perdemos.
Él se vio en una situación peor que en la tormenta y ahora es capaz de agradecer el lugar en donde está. Tú, ¿eres capaz de agradecerle a Dios el lugar en donde estás? O hasta que pierdas lo que tienes va a ser cuando te des cuenta cuán bendecido eras. Que tengas un excelente día y feliz día de Acción de Gracias.